Tal parece que Dios es español al obrar, para mí, tan grande milagro. Estas fueron las palabras del almirante Holac, al capitular frente a los tercios españoles, tras un enorme y tan sorprendente giro de acontecimientos que solo ha podido ser considerado como un milagro realizado a favor de los españoles por intercesión de la Santísima Virgen María, donde de una manera completamente sorprendente, la guarnición de los tercios, desesperada y al borde de la rendición, tras encontrar en sus trincheras una tabla de madera con la imagen de la Inmaculada Concepción, sería bendecida con un inédito suceso que de manera milagrosa les daría la victoria. Para entender la magnitud del milagro de Empel, es esencial comprender un poco del contexto en el que ocurrió. La Guerra de los 80 años fue un conflicto entre las 17 provincias de los Países Bajos y el Imperio Español, que gobernaba sobre ellas. Las provincias, cansadas del control español, se rebelaron en 1568 bajo el liderazgo de Guillermo de Orange, lo que desencadenó una guerra que duraría hasta 1648 y que eventualmente resultaría en la independencia de las Provincias Unidas. Los tercios españoles, considerados los soldados más temidos y experimentados de la época, fueron enviados para sofocar la rebelión. Estos soldados, conocidos por su disciplina, su resistencia en el campo de batalla y su devoción religiosa, se convirtieron en la principal fuerza de combate en la guerra. A imagen de las falanges macedonias y las legiones romanas, que también impusieron su superioridad militar, los tercios encontraron en la combinación de armas blancas, pica y espada, y de fuego, arcabuz y mosquete, una forma de aplastar el papel de la caballería pesada en Europa. No en vano, esta unidad española se diferenciaba de los mercenarios suizos, que fueron los primeros en dar protagonismo a la pica a comienzos de la Edad Moderna, en su capacidad de fragmentarse y adaptarse tácticamente a las diferentes situaciones de combate. A finales de 1585, las tropas españolas, bajo el mando del maestre de campo, Francisco Arias de Bobadilla, se encontraron en una situación desesperada. Empel, una pequeña isla en el río Mosa, en lo que hoy es la provincia de Brabante Septentrional en los Países Bajos, se convirtió en el escenario de una de las hazañas más notables de los tercios. La isla de Empel era un lugar estratégico, y los españoles estaban estacionados allí como parte de la campaña para mantener el control de las rutas fluviales. Sin embargo, el invierno de 1585 fue especialmente duro, y las fuerzas españolas se encontraron rodeadas por la flota rebelde neerlandesa. Estas tropas, conocedoras del terreno y acostumbradas a las tácticas de guerra anfibia, aprovecharon el clima invernal para abrir los diques que contenían las aguas del río, inundando la isla y atrapando a los españoles en una trampa mortal. Los soldados españoles, mal equipados para el frío y sin posibilidad de refuerzos, se enfrentaban a una muerte segura. La falta de provisiones, la dura climatología y la certeza de que no habría escapatoria minaron la moral de las tropas. El maestre de Bobadilla, consciente de la desesperación de la situación, consideró la rendición como la única salida viable. Fue en ese contexto de desesperación absoluta que ocurrió el milagro que cambiaría el curso de los acontecimientos. La noche del 7 de diciembre de 1585, un soldado español, cavando una trinchera para protegerse del viento helado, encontró enterrada en el barro una tabla de madera. Esta tabla resultó ser una imagen de la Virgen María, representada como la Inmaculada Concepción. La noticia del hallazgo se extendió rápidamente entre las filas españolas. Los soldados, agotados y al borde de la desesperación, vieron en la aparición de la Virgen una señal de esperanza. La imagen fue rápidamente colocada en un improvisado altar, y Bobadilla ordenó a sus hombres rezar, poniendo su destino en manos de la Virgen. Esa noche, los soldados rezaron con fervor, pidiendo la intervención divina para salvarlos de una muerte segura. Lo que sucedió después fue considerado por los presentes como un auténtico milagro. Durante la noche, el viento cambió de dirección de manera repentina e inesperada. Un viento frío y seco comenzó a soplar desde el este, causando que las aguas que rodeaban la isla de Empel se congelaran rápidamente. Al amanecer del 8 de diciembre, los soldados españoles se despertaron para encontrar que el agua que los había tenido sitiados durante días se había transformado en una gruesa capa de hielo. Bobadilla, viendo en este suceso la respuesta a sus plegarias, ordenó a sus hombres preparar un contraataque.
Los soldados, revitalizados por lo que consideraban un milagro, cruzaron el hielo y lanzaron un ataque sorpresa contra la flota neerlandesa. El hielo, que había sido una trampa mortal, se convirtió en su salvación. La flota neerlandesa, atrapada y sin poder maniobrar, fue rápidamente derrotada. Los españoles, contra todo pronóstico, lograron romper el cerco y escapar de lo que parecía una muerte inevitable. El fruto de Empel no fue solo una victoria militar, sino que también tuvo un profundo impacto moral y religioso. Los soldados y oficiales españoles interpretaron la congelación de las aguas como una intervención divina, una señal de que la Virgen María estaba de su lado, y de que luchaban por una causa justa y bendecida por Dios, reforzando su reputación de ejército invencible. Desde ese momento, la Inmaculada Concepción fue declarada patrona de los tercios españoles, incluyéndose en numerosas banderas y estandartes militares. El evento pasó a la historia como el Milagro de Empel, o el día que Dios se hizo español. Espero que te haya gustado el video. Si fue así, recuerda darle like, suscribirte y compartirlo con un amigo. Sin más por el momento, los dejo, para que junto con la diosa eterna del juicio final, continúen escribiendo su propia